Cuando Pedro se le acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano cuando peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Respondió Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Aquí Pedro se le acerca con un problema sobre el perdón, y Jesús trata de explicarle no solamente con una cantidad numérica o cuántas veces debemos de perdonar. El perdón es una de las mayores virtudes cristianas y es esencial para nuestra vida espiritual. Y Jesús enseñó sobre el poder perdonar en muchas ocasiones cuando nosotros somos agraviados, somos lastimados, somos maltratados injustamente. Y aquí Jesús nos enseña sobre cómo debemos de perdonar. Pero antes de eso, para poder entender, es lamentable saber que muchas veces nosotros no sabemos perdonar. Muchas veces nosotros vivimos en base a los recuerdos que nos hicieron. Muchas veces viene a nuestra mente el daño que causaron en nuestra vida, y en base de eso viene un resentimiento hacia esa persona que supuestamente nos hizo daño. Si bien es cierto, Jesús nos da una gran lección de cómo debemos de perdonar o cuántas veces debemos de perdonar. Él nos dice de que no solamente debemos de perdonar una sola vez, sino siempre debemos de perdonar. Así como Dios perdonó nuestras vidas, debemos de perdonar a las personas que nos hacen daño, a las personas que pecan contra nosotros. Pero, ¿qué cosa es el perdón? El perdón es la acción de liberar a alguien de la culpa, del castigo, error u ofensa. Es la decisión de dejar ir a la ira y a la amargura y el deseo de venganza que muchas veces tenemos hacia una persona que nos ofendió o que nos hizo mucho daño. El perdón es un proceso que puede ser difícil para nosotros, pero es muy esencial para la vida espiritual de nosotros. Pero ¿por qué debemos de perdonar? Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de perdonar. Primero, debemos de entender que Dios nos ha perdonado y nos ha llamado a perdonar a los demás. Si nosotros vemos en Efesios capítulo 4, versículo 32, la palabra de Dios dice: sed bondadosos y misericordiosos unos con otros, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros. Dios nos perdonó a través del sacrificio de Jesucristo en esa cruz. Debemos de perdonar a los demás porque fuimos perdonados primero. Eso debemos de tomar en cuenta. Así como Dios perdonó por medio de nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio, en esa cruz que Él murió por cada uno de nosotros, debemos de tomar como ejemplo ese perdón que Dios tuvo con nosotros. Debemos de perdonar a las personas que nos hacen daño, a esas personas que nos han ofendido, que han pecado contra nosotros. No debemos de guardar resentimiento, rencor, odio hacia esa persona, porque eso nos trae un estancamiento espiritual y no nos deja avanzar. Vivimos atados a la falta de perdón. Otra de las razones para perdonar es que el perdón libera el poder de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros perdonamos, nos rendimos a Dios y permitimos que Él obre en nuestros corazones. Si no hay perdón, Dios no va a obrar en nuestros corazones, porque todavía no hemos sido liberados por esa falta de perdón. Por eso la importancia de poder perdonar para poder ser liberados y así el poder de Dios pueda manifestarse en nuestras vidas libremente. Ahora, ¿pero qué cosa no es el perdón? Antes de continuar, es importante comprender qué no es el perdón. Perdonar no es olvidar lo que la persona ha hecho en nuestras vidas o restarle importancia a la gravedad de la ofensa. Perdonar no significa que la persona que nos ha agraviado, que nos ha dañado, no tenga que afrontar
las consecuencias de sus actos. Tampoco no significa que debemos seguir teniendo una relación cercana con la persona que nos ha ofendido, si no se arrepiente y cambia de comportamiento. Ahora, yendo a la pregunta del apóstol Pedro de cuántas veces debo de perdonar, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debo de perdonar a mi hermano, y el mismo Pedro le sugirió hasta 7 veces, y Jesús le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto significa que no hay un límite para el perdón. Debemos estar dispuestos a perdonar siempre que alguien nos ofenda, nos agravie, nos maltrate, sin importar cuántas veces suceda. ¿Qué pasa si no perdonamos? Si no perdonamos, puede generar amargura y resentimiento en nuestras vidas que siempre van a estar en nuestros recuerdos. Y esto afecta a nuestra salud mental y a nuestra salud espiritual y a nuestras relaciones con los demás. La falta de perdón puede muchas veces alejarnos de Dios porque estamos cortando la bendición de Dios, estamos cortando esa relación que debemos de tener con Dios a falta de perdón. La falta de perdón muchas veces no te permite tener una buena relación con Dios porque tienes resentimiento, tienes amargura en tu corazón. ¿Cómo podemos perdonar? Perdonar puede ser difícil, pero es posible con la ayuda de Dios. Aquí hay algunos pasos que podemos tomar en cuenta para poder perdonar. Primeramente, debemos de reconocer el dolor que ha causado la ofensa. Es importante reconocer y aceptar el dolor que ha causado la ofensa. Ignorar el dolor o fingir que no existe no ayuda en el proceso de perdón. Tenemos que decidir perdonar. Perdonar es una decisión que tomamos. Necesitamos estar dispuestos a dejar atrás la ira y la amargura y permitir que Dios obre en nuestros corazones. Otra de las cosas que debemos de hacer es orar, acercarnos a Dios y pedirle por aquellas personas que nos han hecho daño, que nos han maltratado, y por nosotros mismos también. Pedir a Dios que nos ayude a poder perdonar y que Él pueda permitir que nuestros corazones sean esos corazones bondadosos y misericordiosos, así como Dios es con cada uno de nosotros, perdonándonos todos nuestros pecados. En Mateo capítulo 6, versículo 14, la palabra de Dios también nos da una gran lección para poder entender y así ver por qué es necesario perdonar. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 6, versículo 14, si perdonas a los que pecan contra ti, a los que te hicieron daño, a los que te maltrataron, a los que te hicieron una vida imposible, ¿qué dice Jesús? Tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Por eso es la importancia de poder perdonar a esas personas que nos hicieron daño, que muchas veces nos trae recuerdo y daña nuestro corazón. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. Yo no sé cuánto daño te hicieron a ti. Yo no sé cuántas veces pecaron contra ti. Pero Dios sí lo sabe. Dios quiere que nosotros tomemos esa acción de poder perdonar a las personas que nos hacen daño, a esas personas que nos hicieron mucho mal. Así como Dios perdonó nuestros pecados, debemos de perdonar a esas personas que también nos hacen daño. La falta de perdón muchas veces te aleja de Dios. La falta de perdón trae amargura a tu corazón, te trae malos recuerdos a tu corazón que no te deja avanzar en tu vida espiritual y muchas veces rompe la relación que debes de tener con Dios. Ahora que tú has escuchado la palabra de Dios, ¿permitirás que Dios pueda guiarte para que tú puedas perdonar a esas personas que te hicieron daño? Perdonar no es olvidar. Perdonar no es pasar por alto lo que te hicieron ellos.
Obviamente que las personas que te hicieron daño van a sufrir sus consecuencias, pero tú vas a ser restaurado o restaurada cuando empiezas a mostrar ese gran amor que viene hacia tu vida, cuando tú empiezas a perdonar. No resistas a la misericordia de Dios que está sobre tu vida. Como Él tiene misericordia y compasión contigo, tú también debes de perdonar a esas personas con un acto de bondad, con un acto de misericordia y amor. Y así Dios va a obrar en tu corazón y se va a manifestar de una manera que muchas veces nosotros no podemos entender, y vamos a ser librados de esta falta de perdón. ¿Perdonarás a esas personas que te hicieron daño? ¿Que te hicieron tanto mal? No te hagas esclavo a la falta de perdón. Solamente Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, te puede liberar de esta falta de perdón. Así como Dios nos perdonó un día, debemos de perdonar a esas personas que nos hicieron daño. Pero si nos negamos a perdonar, Dios tampoco no nos va a perdonar. Dios le bendiga.